Ya no puedo sentarme a enseñarles a orar. Ya no puedo sentarme a enseñarles a cómo cantamos, cómo adoramos. Usted ya pasó ese tiempo, usted sabe cómo hacerlo. Si no lo hace es porque no lo aplica, pero ese no es mi problema, es el suyo. La segunda cosa es quiero llevarle a un nivel superior. Ahora, entiéndame por la palabra nivel superior. No estoy tratando de decir que quiero que usted se crea mejor que nadie, pero creo que es tiempo de que los que tengo aquí puedan entender algunas verdades que normalmente no son tan fáciles de comprender porque hay problemas, uno, con el idioma, dos, con el entendimiento y tres, con la capacidad de la persona que recibe el mensaje. Entonces, en este sentido, quiero despojarme ese sentimiento y quiero pensar que estoy hablando con personas que son proclives, o sea, son personas dispuestos a entender. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, como dije, ahora, usted sabe algo. Nosotros usamos una Biblia Reina Valera, ¿sabe usted? O sea, no voy a explicarle todo punto por punto por qué. Lo cierto es que nosotros tenemos una Biblia, la versión de 1960, es la versión más confiable, aún que la versión King James, que se usa acá en los Estados Unidos, en cuanto a una copia literal de la Biblia original. O sea, lo que estoy tratando de decir que lo que usted recibe en español es mucho más confiable de lo que usted recibiría en inglés. En inglés hay muchas dificultades con las traducciones de la Biblia, ¿me entiende usted? Pero nosotros, y esto no lo digo yo, lo dicen eruditos, lo dicen personas que de alguna manera entienden lo que significa la interpretación de las Escrituras. Ahora, la interpretación de las Escrituras tiene que ver con dos ciencias muy importantes dentro del conocimiento bíblico. Uno que es apologética, ¿no? Apologética es el estudio de las religiones que hablan de las Escrituras, ¿ok? Es el estudio, nosotros decimos, los que enseñamos en un seminario o una universidad teológica, decimos que es el estudio de las religiones, a eso le llamamos apologética. Y otra doctrina bastante importante en el entendimiento de las Escrituras es soteriología. No me vaya a malinterpretar, no estoy hablando de horóscopo. Soteriología es el estudio de la salvación. ¿Okay? Entonces son dos ciencias muy importantes dentro de la comprensión de las Escrituras. Por años he enseñado doctrina de la salvación, años, más de 12 años de mi vida, he enseñado doctrina de la salvación, he enseñado escatología y he enseñado apologética. Así que son áreas que puedo conocer. Pero, sin embargo, estas áreas siempre han sido áreas bastante problemáticas en el entendimiento de las personas. Ya sea porque las personas carecen de diccionario, es decir, palabras, ¿no? El conocimiento de palabras, o ya sea porque la gramática de las personas es bastante limitada. Entonces, cuando las personas no entienden, tienen tres acusaciones. Lo primero, el predicador o el profesor es malo. Lo segundo es que bueno, posiblemente no está predicando la verdad. Y lo tercero es pensar y decir, bueno, la traducción que están usando no es la correcta. Ok, siempre va a existir una disculpa de parte de las personas. Bueno, eso ocurre en la iglesia. En un seminario bíblico o en una universidad no existe eso. Lo malo o el problema más grave de las universidades o los seminarios teológicos es que nosotros, los profesores, tratamos de impartir el conocimiento desde nuestra posición doctrinal. ¿Me entiende usted? ¿No? Vale decir, los que llegan a un seminario bautistas deben salir bautistas, ¿o no? Pues es la idea, ¿no? ¿O no? Si no, ¿para qué van a estudiar al seminario bautista? Ahora, pero obviamente eso es lo que podría pensar el común denominador de las personas, pero no es así. No, nosotros creemos que los que llegan a un seminario teológico, ¿no? Deben descubrir la verdad, ¿entiende usted? Y deben de interpretar la verdad porque la interpretación de las Escrituras
tiene la ayuda del Espíritu Santo para que se pueda interpretar. Ahora, es obvio que hay ciencias que se utilizan, es obvio que hay, y por eso están los seminarios teológicos para poder enseñar. Pero sin embargo, cuando llegamos a la iglesia, estos temas a veces no son tan fáciles de explicar, ¿no? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Moisés escribe esta expresión 3.500 años antes, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, primero que nada, creo que tanto ustedes como yo reconocemos que Dios es el soberano en el universo. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso no es una falsedad. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es el soberano en el universo. Ahora, el problema está en cómo sabemos esto. Y hay dos maneras de saber esto. Primero que nada, nosotros podemos entender esto por lo que conocemos como la observación. Es decir, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, lo que olemos, por el tiempo, etcétera, etcétera. Nosotros observamos que hay un ente superior a todo y ese tiene que ser Dios, que es el amo y señor del universo. Y lo segundo, por lo que conocemos en cuanto Dios es el amo del universo, es por la revelación. Y esto quiere decir que es la información que nosotros tenemos acerca de lo que la observación dice que nosotros podemos conocer, ¿no? Entonces, dos maneras, la observación y la revelación. Ahora, les voy a brindar un ejemplo. Cuando hablamos de la astronomía, Génesis capítulo 1, versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, para las estaciones, para días y años, ¿no? Otra vez, Moisés está escribiendo el Pentateuco. El Pentateuco está formado por los 5 primeros libros de la Biblia. Recuerde usted que los judíos, los religiosos judaizantes, tenían que aprender, y aún hasta ahora, tienen que aprender la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, de memoria. De memoria. Ahora, Moisés escribe esto, ¿no? Y está hablando acerca de que un año es el tiempo necesario para que la Tierra viaje una vez alrededor del Sol. O sea, la Tierra viaja alrededor del Sol y cuando cumple este recorrido es un año. Eso es lo que dice el versículo aquí. Dice que las estaciones del año son causadas por el cambio de posición de la Tierra con relación al Sol. También dice, ¿no?, que un mes es el giro de la Luna alrededor de la Tierra con respecto al Sol. Ahora, eso lo ha descubierto la ciencia hace poco, pero Moisés lo dijo en la Biblia 3.500 años atrás. Ahora, otra vez, una cosa completamente exacta, ¿me entiende usted? Salmo capítulo 19, versículos 1 y 2, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. En este versículo hay 9 veces en que se habla acerca de que la creación declara, habla y habla y habla y se escucha su voz. 9 veces. Observe bien este pasaje. Son 2 versículos acá y va a encontrar que 9 veces se habla acerca de la creación. Y es importantísimo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Usted ha escuchado muchas veces este pasaje. ¿Me equivoco? Lo he escuchado muchísimas veces. Entonces, estos pasajes... Acabo de hablar de 2, 3 pasajes. Obviamente hay muchos más. Pero estos pasajes sencillamente nos dicen que Dios es uno. ¿Está de acuerdo conmigo? Y que Él es el creador. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No? ¿Está ahí una verdad establecida? Sí.
No hay duda, ¿verdad? No hay duda. Ok, sin embargo, como ustedes escucharon el domingo pasado, yo estoy hablando acerca de la verdad de la Biblia, ¿no? Y hoy me toca hablar de la verdad de la Trinidad, que otra vez es un tema en donde muchos pastores no quieren enredarse en este problema y prefieren que las personas crean como creen que pueden creer. ¿Me entiende usted? Y ahí hay una falta muy grave. Hay una falta muy grave de ignorancia de la verdad en ese sentido. Ahora, el racionalismo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que hablamos acerca de que llega un momento en donde el hombre Descartes trata de probar, ¿no? El hombre científico Descartes, científico católico, trata de probar a Dios por medio de la razón. ¿Se acuerdan ustedes? De eso hablamos un poquito el domingo pasado, ¿verdad? Entonces, ellos tratan de probar con argumentos humanos y racionales, ¿no? Basados en la observación, ¿no? Y en conclusiones aparentemente razonables, ¿no? Que se puede probar la existencia de Dios desde otro punto que no sea la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Y por favor, me encantaría, si usted, gracias Cristian por hacerme recordar esto, hay algunas personas que quieren tomar notas, hay bastante, y yo le aconsejo que tome nota porque esto lo va a escuchar una vez, quién sabe si usted vio mañana. Ok, Deuteronomio 29, 29 es un versículo que a mí me encantaría que usted lo marque en su Biblia, porque es la base para contestar argumentos que muchas veces nos causan a nosotros ciertas complicaciones en las respuestas. ¿Qué cosa dice Deuteronomio 29, 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, dice Moisés acerca de esto. Ahora, en este sentido, se está refiriendo al pueblo, se está refiriendo a los judíos, sí, es cierto, pero en un sentido también se refiere a las personas redimidas por medio de la salvación en Cristo. Ahora, el problema empieza a surgir en el siglo II, ¿no? Después de Cristo. ¿Por qué? Porque el tema de la Trinidad en la Biblia ha sido tocado, ha sido puesto, pero no ha sido comprobado. Aparentemente los apóstoles, los escritores de la Biblia, no tenían la intención de comprobar nada porque muchos de ellos ni siquiera lo entendían. Entonces dice, pastor, ¿y cómo podemos tener algo que uno no lo entiende? No, es que el problema no es que no lo entendían solamente, el problema es que todo esto ha sido un proceso gradual de que el hombre de Dios pueda entender exactamente cómo Dios opera en ese sentido. Entonces, como en el siglo II, ¿no? Las personas estaban dispuestas a creer en Dios, como nosotros, ¿no? Entonces comenzaron a surgir algunas herejías en el siglo. Ahora, quiero que me entienda qué es una herejía. Herejía es una enseñanza falsa que contradice las verdades bíblicas vitales del cristianismo. Lo repito, herejía es una enseñanza falsa que contradice las verdades bíblicas del cristianismo. Ahora, pregunta, ¿puede uno que dice que es cristiano ser hereje? Sí. Por dos sencillas razones. La primera, no ha entendido lo que cree. Y la segunda, repite como perico, ¿no? Lo que otros dicen y no lo comprobó. Y ese es el gran problema de la falta del crecimiento en la vida cristiana. Nosotros actuamos como robotitos según la idea que tenemos, como que creemos en un Dios. Entonces estamos dispuestos a consagrar nuestra sumisión a Dios, pero no entendemos realmente lo vasto y lo profundo que es hablar de Dios. Según de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Compartía con mi hijo Cristian antes de empezar el servicio, decía, en estas semanas muchas personas profetizaron y pronosticaron que iban a ocurrir cientos de situaciones acá en los Estados Unidos.
La verdad es que los que profetizaron por TikTok y otros más, obviamente son charlatanes, ¿no? Están hablando, por ejemplo, de que va a haber tornados en Kansas, en Texas. Ahora, ¿qué novedad que en este tiempo haya tornados en Texas? ¿Qué novedad es decir que Texas se va a destruir? ¿Qué novedad es decir que va a ocurrir un gran terremoto en California, ¿no? Y que todo va a ser deshecho? Eso no es una novedad, eso es un hecho que puede producirse en cualquier momento. ¿Me entiende usted? Y la persona que no lo quiera entender es porque obviamente no quiere escuchar noticias. O sea, no me están diciendo nada nuevo. Cuando alguien me dice, es que la tierra se va a destruir por una bomba atómica. Bueno, la Biblia dice que los elementos ardiendo serán desechos. Y no necesariamente tiene que ser por una bomba. Ahorita hay un cometa que está listo para chocar, para chocar con la Tierra en estos días, en estos días de abril o marzo. ¿No? Ahora, la verdad es que todos los días, en todos los tiempos, hay N cometas que están dispuestos a chocar con la Tierra y no chocan por el problema por el asunto de la gravedad. Ahora, ¿pero qué cosa tenemos acá? Por ejemplo, uno de los grandes problemas de la herejía la tenemos acá al frente, ¿no? Esas personas que están allí son tremendos. Ellos proceden de un hombre llamado arriano, se llaman arrianistas, ¿ok? Son los testigos de Jehová, ¿sí? ¿No? Ellos saben, como usted y como yo, que existe solo un Dios verdadero. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted cree que hay un Dios verdadero? Un solo Dios. Ellos también creen lo mismo. Así que, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿No? Bueno, la idea de ellos es sencilla. Si hubiera alguien más que sería Dios, entonces serían independientes los unos de los otros. Entonces, por eso ellos no dicen que Jesucristo es Dios. Ahora, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Ok, ahora, ¿cuál es la base para decir esto? Ok, los testigos de Jehová, ellos creen que el Hijo sea de Dios el Padre o no, ¿no? Que Jesucristo no es el Hijo de Dios el Padre. Tácitamente ellos lo niegan rotundamente, ¿me entiende usted? Entonces, los incautos, y estamos hablando de miles de incautos, ¿no? Entienden, por ejemplo, de que Jesucristo no puede ser hijo del Padre porque es de alguna manera, no es eterno y fue posterior al Padre. Entonces, están hablando de que Jesucristo es una creación, ¿me entiende usted? De eso están hablando. Ahora usted puede decir, pero pastor, entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Necesitan ser evangelizadas. Bertrand Russell, ¿no? Es el padre del russellismo, que son los que crean, ¿no es cierto?, este grupo sectario que se llama los Testigos de Jehová. Y déjenme decirles, con lástima lo digo, que muchos de estos grupos salieron de las iglesias bautistas, ¿no? Se pelearon con los credos de las iglesias bautistas, en donde muchas de las iglesias solamente aceptan que solo los bautistas son salvos. Ahora, les voy a explicar algunas cosas que no tienen que ver con los bautistas. Mi idea no es hablar de apologética, como le dije, de religiones. Pero usted, por lo menos, cuando usted vaya a comparecer ante el tribunal de Cristo y Dios le diga, ¿qué te enseñó tu pastor? A ver, pues no se quede callado y diga lo que le enseñé, ¿verdad? ¿No? Porque si no, pues supuestamente yo tengo carga por usted. Ahora, si usted no aprende, es su problema, pero yo intentaré hacerlo de la mejor manera. Entonces, lo que quiero hablar hoy tiene que ver con Deuteronomio 6, 4 y 5, que dice, oye Jehová Dios, uno es. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene que ver exactamente con la Trinidad, que es un punto para muchos incomprensible. Y déjeme decirle que no es nada fácil. Primer punto, ¿qué creemos los cristianos acerca de la Trinidad? Y tenemos que hacer un poquito de historia, ¿no? Tenemos que hacer un poquito de historia. Primero que nada, allá en el siglo III exactamente, en el siglo III, ¿no?, están los padres de la iglesia primitiva. Ahora, quiero que me entienda usted que el catolicismo no forma parte de los padres de la iglesia primitiva, no tiene nada que ver, ¿no? En el sínodo de Nicea, el año 325, fue formado de alguna manera por gente que está especulando en la conquista de los pueblos. ¿Entiende usted? Entonces, y por eso se crea la teoría o la religión católica,
¿ok? Y pues esto no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia realmente fue perseguida desde el tiempo de Jerusalén. Desde Hechos capítulo 1, 2, 3 y 4 estuvieron las personas que realmente fueron cristianos. Atanasio es un hombre, es un sacerdote, decimos nosotros, ¿ok? Que se opuso plenamente al arrianismo, que es una herejía que niega la plenitud de la deidad de Dios. ¿Entiende usted? Sí, niega la deidad de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, ¿qué cosa dice Atanasio? ¿Qué cosa dice el arrianismo? Dice en ese tiempo que Él es un Dios, pero no el Dios. Eso es lo que dice el arrianismo. Él es un Dios, pero no el Dios. ¿Ok? Entonces negaba la preexistencia del Espíritu Santo. O sea, lo que le estoy diciendo que estos señores con Bertrand Russell, ¿no? Después del siglo XVI, ellos no han descubierto nada. Esto ya estaba ahí. Esto ya estaba ahí. Porque eso era la herejía que venía desde el segundo, tercer siglo después de Jesucristo. Entonces, el arrianismo enseñaba que tanto Jesucristo como el Espíritu Santo eran creaciones de Dios, pero no eran iguales a Dios. ¿Ok? Entonces, y esto es lo que enseñan los testigos. Ahora, cuando alguien quiere tener una idea clara y confrontar a un testigo de Jehová, uno puede utilizar Hebreos capítulo 1, versículos 8. ¿Qué cosa es lo que dice allí? Mas del Hijo dice, ok, ¿lo lee conmigo? 2, 3 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ok, interesante, ¿verdad? Mas del Hijo dice, ¿qué cosa dice? Tu trono, ¿o qué? O Dios. O sea, del Hijo se dice Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra vez, este es un pasaje que un testigo de Jehová, uno estudiado, ¿no? Dejo que le tocan la puerta de su casa y que tratan de hablar con ustedes, son estudiantes todavía, ¿ok? No, uno estudiado no puede soportar este texto, entonces va a pedir explicaciones, ¿me entiende usted? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esto? San Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué cosa dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era... Ahora, ellos tienen una versión, se llama la versión del Nuevo Mundo. ¿Puedes, por favor, ponerla? ¿No? Es el siguiente slide. Gracias, hija. Ahí lo he copiado acá. En esta versión, ellos tienen su propia Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Y una Biblia cuyo Nuevo Testamento casi es copiado del griego. O sea, no estoy diciendo que es malo. A veces yo la uso como Biblia de referencias. A veces. Pero hay que tener cuidado con ciertos pasajes. Entonces, ¿qué cosa pasa acá? Nomás para explicarles un ratito y para que entiendan. Aquí, en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿No? Ahora, ellos ponen acá en su Biblia, dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios, el verbo es la palabra, ¿no? Y la palabra era ¿qué? Un Dios. Un Dios. Era un Dios. Ahora, otra vez uno dice, sí, pero está hablando de la palabra. O sea, si usted razona, como creo que podría razonar, y dice, ok, ¿verdad? Pues la palabra era un Dios. Pero eso no es nuestra posición. Ahora, ¿sabe cuál es el gran problema de esto? Es que esta parte está bien traducida del griego. Pastor, entonces lo que nosotros tenemos es una falsificación. No, señor, no es una falsificación. La Biblia se lee como un todo, no se puede leer particularmente. Entonces, si tú miras el versículo 6 de esta misma escritura, ¿no? Dice, hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Eso es lo que dice nuestra Biblia Reina Valera. ¿Me entiende usted? Ahora, escuche bien lo que dice capítulo 1, versículo 6 de San Juan. Dice, hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Ahora, si podríamos conservar
No, lo que decía, debería decir enviado por un Dios. ¿Entiende usted? Pero no dice enviado por un Dios, dice enviado por Dios. Ahora, ¿qué pasó, pastor? Bueno, primero, esto tiene que ver con un artículo definido. Y en el griego no hay artículos definidos, no se ven artículos definidos. Y por eso que hay muchas cosas que en el griego hay que entenderlas en todo su contexto. ¿Me entiendes eso? Entonces, otra vez, sí, pastor, se necesita gramática, necesita lingüista, se necesita griego. Sí, sí, para textos difíciles, cierto, es cierto. Ahora, cuando un testigo de Jehová viene y me dice, pero aquí dice, aquí en su Biblia, ¿no? acá dice que es enviado por un Dios. O sea que Jesucristo era un Dios, ¿no? En minúscula, por supuesto, ¿no? Entonces yo le digo, sí, pero mira el versículo 6, ¿no? Que estaba enviado por Dios, no dice un Dios, dice por Dios. ¿Me entiende usted? Ese solo hace un cambio tremendo en la mente de un testigo de Jehová. Ahora, Hebreos capítulo 5, versículo 13, Pedro dice, Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado tanto tu corazón que has mentido al Espíritu Santo y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra? Y luego dijo esto, no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Y Pedro decía que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, nosotros entendemos que existe un Dios, ¿verdad? ¿No? Y otras personas de alguna manera aseguran que el Espíritu Santo es Dios y que Jesús es Dios, ¿verdad? ¿O no? Entonces estamos hablando de tres, ¿no? Sí, claro, porque estamos con el participio que empezamos con Deuteronomio. Uno es. Ahora, le voy a explicar qué tiene que ver con esto. Primero, déjeme leer el credo de Atanasio, ¿ok? El credo de Atanasio dice, la santa fe cristiana, o más abajo, la santa fe cristiana es esta, escucha, que adoramos a un Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, porque hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, la gloria igual, la majestad coeterna. Tal como es el Padre, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo increado. El Padre incomprensible, el Hijo incomprensible y el Espíritu Santo incomprensible. El Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno. Y sin embargo no son tres, sino un eterno. Como tampoco son tres incomprensibles ni tres increados, sino uno increado y uno incomprensible. Ahora, otra vez, Atanasio estaba bien fuerte en su manera de pensar. Y por eso que él estuvo contra los arrianistas, que están pensando en tres dioses. Ya entendió, ¿no? Uno, el principal, y los otros secundarios, porque fueron creados, ¿verdad? Entonces, pero ahí nomás, en el siglo III, siglo IV, aparece un hombre llamado Sibelius. Sibelius, sí era un sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿qué pasa con Sibelius? Sibelius, él declara, él afirma otra verdad según él. Y dice que Dios se expresa en tres formas y en tres momentos diferentes. Para no hacerla larga, dice que Dios Padre se expresó en la creación y luego se expresó como el Hijo en la tierra y luego cuando cumplió su asunto ahora se expresa como el Espíritu Santo en el cielo. ¿Agarraron la idea? O sea, está hablando de Dios en tres tiempos diferentes, ¿me entiende usted? ¿No? O sea, actuó como Dios, actuó como el Hijo y luego actuó como el Espíritu Santo. O sea, Dios, ¿no? En tres tiempos diferentes. Y cuidado, que esto es un pensamiento que ha acompañado a la Iglesia Católica hasta el siglo XXI, o sea, hasta el siglo pasado. Ahora, usted puede decir, pero pastor, uno no escucha esto, claro, uno no escucha teología todo el tiempo, porque ¿qué me importa la teología?
Yo lo que uno viene a la iglesia porque quiere aplicar la obra práctica de la vida. ¿Cómo es el matrimonio? Quiero portarme bien. ¿Cómo debo comportarme con mi prójimo? Quiero portarme bien. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Quiero aplicarlos. Sí, entonces lo otro no me importa mucho. Entonces lo otro, pues que vengan lo que venga, ¿no? Y ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema de la falta de conversión de los que dicen que creen. Porque si bien es cierto, han creído que Dios es uno solo y han creído en Jesús como su Salvador, no han entendido lo que quiere decir Trinidad. Vamos al otro punto. El cristianismo no es un cristianismo, el cristianismo es monoteísta, no es triteísta, como algunos piensan. ¿Qué es triteísmo? Por ejemplo, si usted conversa con musulmanes, los musulmanes nos van a acusar a nosotros que nosotros tenemos 3 dioses. Porque a leguas no. O sea, ¿se puede pensar así o no se puede pensar así? ¿No? Se puede pensar que tenemos 3 dioses, ¿verdad? ¿No? Entonces, ojo, esta es una doctrina herética, el triteísmo. Y les voy a decir en dónde calzan estas personas. Se refiere a la creencia de que Dios no solamente está en 3 personas, sino en 3 esencias, 3 naturalezas, en 3 distintas sustancias, ¿me entiendes tú? Exactamente como si fueran 3 dioses. Y esta es una idea triada en las religiones politeístas, o sea, religiones que creen en varios dioses. Por eso que los musulmanes y los judíos dicen, estos cristianos son triteístas, porque creen en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y les voy a decir por qué. En el universo, hablé, por ejemplo, de los arrianos, que son heréticos, ¿no? Pero podemos hablar de los wesleyanos, podemos hablar de los arminianos. ¿Saben quiénes son los arminianos? Ok, estoy facilitándole nombres de grandes pensadores, teólogos, que crearon su propia doctrina y que dieron a la luz grandes movimientos. Otra vez, Arminio, uno de los grandes creadores de lo que es el pentecostalismo unitario. ¿Nunca escuchó hablar de eso? Se lo voy a decir con toda sinceridad. Esas personas que le dicen, Espíritu Santo, te damos las gracias por esto. O sea, otra vez, hay personas que repiten lo que repiten porque sí lo escucharon. Pero la verdad, los pensadores que originaron esto, ¿no?, entendían que el Espíritu Santo es un Dios. Y había que dirigirse así a Dios. La Biblia es bien clara cuando habla del Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Oramos a Dios el Padre, ¿no? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y la relación que tenemos con Dios es por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, entonces, dije que no estoy hablando de religiones, pero tengo que hablar de herejías. Y por eso comencé diciéndoles que en el cristianismo hay muchos herejes que no saben que son herejes. ¿Me entiende usted? Hay muchos herejes que no saben que son herejes porque no han entendido lo que significa exactamente lo que es la Trinidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base de la creencia que nosotros tenemos en cuanto a la Trinidad? Primero que nada, nuestra base en esta creencia viene de lo que conocemos acerca de Dios. Conocer a Dios es conocer a Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O no? Porque Dios, ¿no? Porque Dios no se ha revelado así nomás, bueno, pues yo soy Dios y ya usted tiene que creer en mí, como dice Deuteronomio, ¿no? Sino más adelante todo el Nuevo Testamento está lleno de una relación entre el Hijo y el Padre. El que me conoce, al Padre conoce, ¿o no? Entonces, Jesucristo está interrelacionándose a Él con el Padre. Entonces, si nosotros quitáramos a Jesucristo del Nuevo Testamento, quitáramos al Espíritu Santo del Nuevo Testamento, Dios desaparece. Dios desaparece, porque Dios es manifiesto en todo el Nuevo Testamento, en relación al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona viene a conocer a Jesucristo, ¿no?,
Entonces, en ese momento, eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de soteriología o doctrina de la redención. Es en ese momento cuando la Trinidad se pone en acción. Entonces, las personas normalmente decimos, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. ¡Ay, cuidado! Claro, pastor, pero eso no es lo que creemos. Sí, el problema es cuando decimos la palabra persona. Porque cuando decimos la palabra persona, mentalmente nosotros estamos idealizando una persona con cuerpo físico. Estamos idealizando una persona con poder. Así como mentalmente, usted ha visto cómo los textos apócrifos y una gran cantidad de imágenes de Dios simbolizan a Dios viejito. Dios está viejito, reinando sobre el universo, pero Dios es viejito, ¿verdad? ¿No? La figura de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿No? Como el bronce bruñido, dice la Escritura, ¿no? Y el Espíritu Santo como paloma. Ahora, eso se llaman imágenes mentales, porque eso es lo que conocemos, eso es lo que nos vendieron. Ok, otra vez, ¿se equivocaron? Sí, porque no estamos hablando de personas, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Y yo quiero expresar esto. ¿En qué sentido? ¿Es un qué? ¿No? Dios es un qué, o sea, es Dios, un qué, una persona, ¿no? Y 3 quiénes. ¿Entiende usted? Un qué, este es Dios, y 3 quiénes dentro de Dios. ¿No son personas? No son personas. No son personas. Pero hasta aún la Biblia lo entiende como personas. No, miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Empecé diciéndoles que era tan importante conocer las verdades de la Biblia, porque hay muchas cosas que están dentro de estas verdades, ¿no? Que de alguna manera Dios nos pide conocer y que muchas de estas cosas son un misterio, ¿me entiende usted? Muchas de estas cosas son un misterio, muchas, ¿no? Pero dentro de ese misterio hay escondida sabiduría y conocimiento, eso es lo que dice la palabra. Entonces, el deber suyo es conocer la verdad. El deber mío es enseñar la verdad. Entonces, la doctrina de la Trinidad es una enseñanza básica en la enseñanza, porque define la esencia de Dios y describe cómo Dios se relaciona con nosotros. Entonces, el otro punto acá es lo que pensamos de Dios. ¿Qué pensamos nosotros de Dios? Primero que nada, Dios es único y no podemos compararlo. Isaías capítulo 40, versículo 25, Dios dice, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo, dice Dios, ¿no? Entonces, otra vez, a través de los tiempos, nuestras limitaciones humanas nos engañan, humanizando a Dios, humanizando su naturaleza trina, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar, como dije antes, que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una persona con cuerpo físico, altura y peso, cuando no es así. Ahora, ¿qué es la definición más exacta de la Trinidad? Bueno, podríamos decir así, que en un ser existen eternamente 3 personas iguales y coeternas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En todo esto hay un solo Dios. O sea, hay 3 personas divinas, 3 personas que son una persona, un qué y 3 quiénes. Otra vez, y cuando hablamos de la Trinidad, no podemos decir que Dios tiene 3/4 partes en esta conjunción unitaria, como algunos le llaman, que no es así. Y que el Espíritu Santo tiene 3/4 partes y que Cristo tiene 3/4 partes, porque nos hemos acostumbrado a entender que actúa, ¿no? Y bueno, pues tienen que ser dioses ahí.
Y claro, hay una palabra en Génesis que habla de Elohim, que está hablando de dioses, ¿no? Y otra vez tiene que ver con la comprensión del hebreo un poquito, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es que es un solo Dios, ¿no? Tres personas que son una sola persona. No le pido que me entienda, porque es difícil de entenderlo. No le pido que me entienda. Pero eso es lo que nosotros tenemos acá. Un Dios, y tres personas que son una persona. ¿Entiende usted? Ahora, estas personas son iguales. Ahora, entonces para esto viene la otra pregunta. ¿Cómo los cristianos experimentamos la Trinidad? Y le voy a decir por qué puse esto como una tercera opción aquí. Primero que nada, quiero que ustedes entiendan lo siguiente. En la Biblia no vamos a encontrar ninguna declaración doctrinal, teológica, acerca de lo que es la Trinidad. Esas declaraciones las hacemos nosotros, los teólogos, los profesores, los pastores, el mejor pastor del mundo. Todos tenemos una definición a nuestro criterio de lo que es la Trinidad. Tratamos de acercarnos lo más que se puede a lo que dice Dios. Pero en fin, muchas de esas declaraciones son heréticas. Muchas de esas declaraciones son heréticas, ¿me entiende usted? Usted puede ver parte de la herejía cuando usted agarra, ojea el periódico, usted va a ver, gracias Espíritu Santo por tal cosa, gracias Espíritu Santo por tal cosa. ¿Ok? Ahora, hay que tener un poco de cuidado. La Trinidad entonces es una doctrina que no se revela simplemente en palabra. ¿Está entendiendo? La Trinidad es una doctrina que no se revela en palabra, sino en la acción misma de Dios, ¿no? En el momento de la redención. En dos palabras, si una persona no ha sido redimida, quiere decir, no ha aceptado que Jesucristo es su Salvador, nunca va a entender la Trinidad. Por así lea 20,000 versículos en la Biblia y memorice todo lo que quiera, no va a entender la Trinidad. Porque la Trinidad es una acción. Es una acción porque de alguna manera nos muestra al Padre amando a su pueblo, a la gente del mundo. Y nos muestra a Jesucristo que ha sido enviado por el Padre, por ese amor que nos tiene. El Hijo amándonos a nosotros, entregándose por nosotros en la cruz. Y nos muestra al Espíritu Santo entrando a nuestras vidas y conformándonos a la imagen de Jesucristo. Eso es solamente algo que usted puede sentir, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Porque si usted no lo ha sentido, usted está equivocado, no yo. Pero el día de mi salvación, el día que yo conocí a Jesucristo, yo entendí que el Padre me ama tanto que envió a Jesús. Y Jesús me ama tanto que dio su vida por mí. Y cuando reconocí eso, el Espíritu Santo vino a mi vida y me dio una vida nueva. Ahora, yo no sé cómo voy a ir a la eternidad. Entiendo muchos pasajes de la Escritura que me dicen, sí, lo que yo sé es que yo voy a ir. Porque Dios me lo ha prometido. ¿Me comprende usted? Entonces, y esta es la revelación de la Trinidad. Así se revela la Trinidad. Oiga, pastor, pero no hay un pasaje. Bueno, voy a mencionarle dos pasajes. ¿Ok? Por ejemplo, el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3, versículos 13 y 18. Usted sabe, ¿usted se acuerda? No lo voy a leer todo, usted entiende aquí. ¿Qué pasó? Jesucristo estaba en el Jordán, Juan lo va a bautizar, ¿no? Luego ya una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, ¿no? En el cual tengo complacencia. Y se apareció el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos a Dios, vemos a Jesucristo y vemos al Espíritu Santo. Ahora, pero quiero que me entiendan una cosa. Ahora, sí, es cierto, nosotros vemos a Jesús siendo el Hijo de Dios. Ahora, y entonces muchas personas vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, Jesús está en forma humana y Él no tenía el poder para hacer. No se equivoque. Lo que estoy tratando de decir cuando decimos que Dios es uno y hay tres quienes, estoy diciendo de que Dios nunca dejó de ser Dios el Padre.
que Dios nunca dejó de ser Dios, que Jesucristo nunca dejó de ser Dios y que el Espíritu Santo nunca dejó de ser Dios. Y sin embargo, los tres eran uno. Esa es la parte incomprensible. Porque humanamente dice, pero yo no lo entiendo, no tienes que entenderlo, es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Mira lo que dice en Mateo 17:5, ¿no? Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió y aquí una voz que desde el cielo decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oído, está hablando en el monte de la transfiguración, antes que Jesucristo sea entregado. Otra vez la presencia de las tres personas. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 y 5. Teniendo siempre presente su trabajo de fe y trabajo de amor y firmeza de esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en presencia de nuestro Dios y Padre, sabiendo, hermanos amados por Dios, su elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solo en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, así como ustedes saben qué tipo de hombres hemos demostrado estar entre ustedes por su bien. Segundo de Tesalonicenses capítulo 13, 2:13. Pero siempre debemos dar gracias a Dios por ti, hermanos amados por el Señor Jesús, porque Dios te ha elegido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 3 puntos importantes que menciona este pasaje. 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 y 5. Dice así: porque decidí no saber nada entre ustedes, excepto Jesucristo y a Él crucificado. Estuve contigo en la debilidad y en el temor y en mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron palabras persuasivas de sabiduría, sino de demostración del Espíritu y del poder, para que tu fe no descansara en la sabiduría de los hombres, pero en el poder ¿de quién? De Dios. Ok, pastor, y tengo varios versículos acá, pero ya voy a terminar. O sea, lo que estoy tratando de decir es que usted no va a encontrar un versículo que dice, te presento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, usted va a encontrar acá cómo la Biblia nos impulsa a tomar el entendimiento para mirar que entre líneas está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumpliendo sus roles. Dios está dando, el Padre está dando, el Hijo está sacrificando y el Padre y el Hijo tienen al Espíritu Santo en esta relación. No tres dioses, uno solo. ¿Y tres quiénes? Ahora, otra vez. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Otra vez, las tres personas están dentro de este pasaje. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de la Trinidad? Porque otra vez se los digo, el pensamiento tradicional en donde mi mente separa a Dios del Hijo y del Espíritu Santo no funciona. Mucha gente entiende y viene a los pies del Señor Jesús y hace profesiones de fe sin entender la Trinidad. Ahora, alguien dijo, pero pastor, ¿es difícil entender la Trinidad? No. Lo que estoy tratando es difícil definirla. O sea, otra vez, lo que quiero decir es que yo no puedo definir algo que Dios ya definió. O sea, Dios ha dicho que esto es así y yo lo voy a creer por la fe. Yo no me voy a enredar tratando de sacarle la raíz cuadrada a Dios para determinar, ¿no?, si el huevo es la explicación de la Trinidad o el hielo. Claro, a veces queremos llegar al pensamiento de las personas y eso nos hace minimizar a Dios. La Trinidad está activa en su persona todos los días. Dios lo cuida a usted, porque Dios ve en usted a Jesucristo. Y eso es posible por medio del Espíritu Santo que vive en usted. Porque la Biblia dice que usted tiene un abogado, que es Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios, abogando por usted. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? Entonces, en todo tiempo, en todo momento,
está accionando la Trinidad. Usted no puede sacar a Dios y decir, no, esto se encarga Dios, esto se encarga Jesucristo, esto se encarga el Espíritu Santo. Si usted piensa así, usted es más hereje que los propios herejes. Todo el tiempo usted está relacionado con la Trinidad, todo el tiempo, en todo momento. Jeremías 9, 23 y 24 dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Hermanos, me he propuesto, y me falta solamente un mensaje más, me he propuesto enseñarles algunas verdades que para muchos van a ser incomprensibles, ¿verdad? Pero usted tiene que aprender, porque llega el momento en donde usted tendrá que dar cuentas. Y no le eche la culpa todo el tiempo a que usted no es capaz porque usted no fue a la escuela, porque usted no fue a la universidad. Pues no, esto no está hablando de la universidad, estoy hablando de Biblia. Y estoy hablando de una Biblia en español, con mayor razón. Para concluir, déjeme decirle lo siguiente como resumen. Primero que nada, si dígame si está de acuerdo conmigo o no. Hay en el Señor divino una esencia indivisible. Eso se llama monoteísmo. ¿Está de acuerdo o no? Hay una esencia indivisible. O sea, nosotros no podemos dividir y decir que hay tres dioses, ¿verdad? Porque adoramos a un Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Punto número 2. Este único ser divino, en este único ser divino hay tres personas o subsistencias individuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, como el orden lo da, porque así lo da la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir que el Padre es mayor, el Hijo es menor y el Espíritu Santo. Ese es el pensamiento humano. ¿Estamos de acuerdo? No, los tres iguales. Número 3, toda esencia indivisible de Dios pertenece por igual a cada una de las tres personas. O sea, el Espíritu Santo es Dios en todo tiempo, Jesucristo es Dios en todo momento y Dios, Padre, es Dios en todo momento. ¿Me entiende usted? No hay tres esencias diferentes. No hay tres esencias diferentes, ¿no? Es una sola esencia, ¿ok? ¿No? Y se divide en un sentido en partes iguales, ¿ok? Y cada persona divina está en plena posesión de la totalidad de la naturaleza divina. O sea, el Espíritu Santo no deja de ser Dios en ningún tiempo, ¿ok? La otra cosa, la subsistencia y el funcionamiento de las tres personas en el ser divino están marcadas por un cierto orden definido, como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que uno es más importante que otro como se nos enseñó. ¿Entiende usted? La otra cosa, hay ciertos atributos personales que distinguen a las tres personas. ¿Ok? Solo el Padre genera, solo el Hijo lleva la revelación del Hijo con el Padre, porque el Hijo se relaciona con el Padre, y esa es una relación de filiación, Padre-Hijo, y solo el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es el que va, viene, el que nos trae la comunicación. Y la iglesia neotestamentaria, la iglesia no denominacional, la iglesia cristiana que emana de las Escrituras, declara que la Trinidad es un misterio que va más allá de la comprensión del hombre, de cualquier hombre. ¿Me entiende usted? O sea, cualquier hombre inconverso no lo podría entender. Un hombre converso o una mujer conversa sí lo puede entender porque ha experimentado en carne propia la Trinidad obrando en su ser. O cuando usted ora y pide perdón a Dios, no experimenta el perdón de Dios. ¿Lo experimenta o no lo experimenta? Usted lo sabe, pero obviamente usted lo sabe, ¿no? Y es porque usted entiende esto. Ahora, otra vez, Chris, ¿puedes apagar esa luz? Oh, gracias. Y creo que si puedes hacerme el favorcito que te di, no creo que llegue a la luz, ¿o sí? Está muy chiquita. Entonces, préndeme uno de estos nomás. No me llega. Ok, usted logra verme. Quiero que se apaguen todas las luces. Déjame una sola luz. Ahora, quiero probarles algo. Ahora, otra vez, no intento probarles la Trinidad, ¿no? Como he dicho, hay muchas veces intenciones humanas de probar la Trinidad, pero lo que quiero que usted entienda en sí qué es lo que he dicho durante todo este tiempo en cuanto a la Trinidad. Ponme un rayo de luz, por favor. Uno nomás. ¿Usted ve ese rayo de luz? ¿No? Ahora, ¿este es un solo rayo o tres rayos? Uno solo, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle que hay tres. Hay uno que es el químico. Hay una composición química. Ese es el invisible. Luego
hay una composición de calor allí, ¿verdad? Eso que está allí, ese rayo que usted ve, produce calor. Se siente, si usted se acerca, se siente el calor. Lo va a sentir el calor, son varios voltios ahí, como 500 voltios. ¿Ok? Y también ese rayo emite una luz, ¿o no? Emite una luz, ¿no? Y ese es el asunto visible. O sea, en esa proyección de luz hay tres componentes, ¿no? El químico, que es el invisible, el caluroso, ¿no? Porque irradia calor, y el rayo luminoso, que es el que me ilumina en ese sentido. Entonces, otra vez, esta es una verdad de la ciencia, vamos a decir. Es un hecho probado, ¿no? Y de alguna manera, eso es una manera tal vez práctica de enseñarles cómo es que Dios trabaja por medio de la Trinidad siempre en nuestras vidas. Cuando Dios nos observa como Padre, también está en nosotros, en el Espíritu Santo, ¿no? Y también tenemos esa relación con el Padre por medio de el que nos salvó. ¿Quién es? El Señor Jesús. ¿Entiende usted? Si usted entiende esto, usted es salvo. Ahora, no le pido que me lo explique, porque ni yo tengo una definición sobrenatural. Y por eso quiero regresar a este versículo de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. ¿Lo tienes por ahí, Cris, por favor? Está casi en el inicio nomás, pero quiero que lo lea todo el mundo aquí para terminar. Ok, ¿pueden ponerse de pie? ¿Tienes algo para cantar ahí, hijo? Ahora ¿entiende este versículo? ¿Lo entiende un poquito más? Por lo menos. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ok, ahora voy a pedir que lo lea bien conmigo, calmados. Léalo así. Empezamos con el cita, texto, cita. ¿Ya? Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Hermano, crea en la Trinidad. Crea en la Trinidad. Importantísimo para su relación con Dios. Cierra sus ojos. Padre Celestial, te agradecemos por el tiempo que nos das para compartir tu palabra. Gracias por lo bueno y maravilloso que eres. Y te damos las gracias por poner, Señor, en tu palabra conocimiento, ciencia y oportunidad de crecer, Señor, en tu gracia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.